Buenos días. Vamos en esta oportunidad a estudiar el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Este capítulo habla de la relación que Jesús tiene con los de la fe, con los que han aceptado su historia. Es una relación que Jesús la compara con la de un pastor con sus ovejas. El cuidado, la guía, la preocupación que tiene al extremo de dar su vida por ellos, de tal forma que los que leamos con atención este capítulo vamos a encontrar descanso, porque Jesús es como el pastor que cuida a sus ovejas al extremo de que cuando viene el peligro, sea el lobo, puede dar hasta su vida para protegerles y salvarles. De tal forma que este capítulo es como una seguridad grande para los que han puesto su fe en la historia de Jesús. Estos han aceptado la historia de Jesús como real, como verídica, para su salvación, para sus vidas. Leo desde los versículos 1 al 6, San Juan 10. En verdad les digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que viene por donde quiera, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. 3. A este el portero le abre la puerta, y las ovejas oyen su voz, y las llama por su nombre, y las conduce fuera. 4. Y cuando saca a sus ovejas a las propias, va delante de ellas, y sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a otro no le siguen, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. 6. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron lo que Jesús les decía. Bien, entonces, con los que son las ovejas de Jesús, esto es, con los que han llegado a oír la voz de Jesús. Ustedes comprenderán que la voz de Jesús no es audible, sino son pensamientos que el Espíritu de Dios pone en la mente. Son pensamientos, son afectos, son sentimientos, pero mayormente pensamientos. Estos son los que han aprendido, o aquellos a quienes Jesús les habla. Estos son las ovejas. Repito, les habla a aquellos que valoran y aceptan su historia, la historia de la vida de Jesús, especialmente su muerte. Y entonces, la comunicación de Jesús con ellos es a través solamente de pensamientos que llegan a nuestra mente, comparables a la voz del pastor a sus ovejas. Las ovejas de Jesús están acostumbradas a a recibir ese tipo de pensamientos, o sea, a escuchar su voz. Es a través de esto, que Jesús los guía en esta vida. Esto es importante tener tener presente esta forma, como Dios, como Jesús, guía a aquellas personas a quienes Él considera sus ovejas. Las ovejas conocen la voz de Jesús. Jesús conoce a sus ovejas, les habla a ellas le siguen. Esta es la relación que hay en este mundo entre Jesús y los de la fe. Comparable, repito, al pastor guiando a sus ovejas. Del 7 al 16. Nuevamente Jesús les habló y les dijo: en verdad les digo a ustedes, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, Jesús no solamente es el pastor que entra por la puerta apropiada, por la única puerta apropiada para entrar en el redil y hablar a sus ovejas, sacar a sus ovejas, guiarlas en el camino de la vida, llevarlas por lugares que hay alimento, que hay agua, que hay pasto. Entonces les habló nuevamente, dijo: yo soy la puerta. Jesús es la puerta. Realmente su vida, nuevamente, la historia de su vida, especialmente de su sacrificio,
cuando se le acepta, es como entrar a la puerta del redil de las ovejas de Jesús. 8. Todos los pastores que vinieron antes que yo, que mí, dice Jesús, eran ladrones y saltadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Aquí está hablando de aquellas personas que han llegado a tener una relación personal con Jesús al aceptar su historia. A ellos Jesús les habla. La voz de Jesús son los pensamientos que ponen en su mente. Repito, las emociones, sentimientos, afectos que ponen en la mente. El 9. Yo soy la puerta. Si alguien entra por medio de mí, será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. El 10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. O sea, el ataque también para estas personas es asimismo un ataque en el ámbito religioso. Es ataque con pensamientos a su mente. Los que no son de Jesús son guiados por los que Jesús llama, los que no han entrado por la puerta, que vienen a robar, matar y destruir en el versículo 10. Pero Jesús dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida nace de la muerte de Jesús. Esto veremos en el capítulo 12 de Juan. Así es que dice el versículo 12, pero el que es contratado, bueno, voy a leer el 11 nuevamente. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero el 12, pero el que es contratado y no es el pastor, o sea, sus ovejas, las ovejas no son suyas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas, huye, entonces el lobo las arrebata y las dispersa. 13. El que es contratado huye, porque es un trabajador con salario y no le importan las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida en beneficio de mis ovejas. 16. Pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. Igualmente a estas debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Bien, Jesús entonces, personas israelitas, judíos, fueron las primeras ovejas de Jesús. Las ovejas de Jesús son las que oyen, entienden su voz. Ustedes recuerdan que Jesús predicó a millares de personas, pero pocas de ellas entendían el lenguaje de Jesús. La mayoría, como recordamos en San Juan 8, no entendía el lenguaje de Jesús. Por esto Jesús les dijo, ¿por qué no pueden oír mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi palabra? Y luego explicó por qué. Porque vuestro padre es el diablo y quieren hacer ustedes los deseos del padre de ustedes, el diablo. Asimismo, las ovejas de Jesús sí entienden su voz, oyen su voz. Repito, para ser oveja de Jesús, tomando desde otro ángulo, hay que pasar por la experiencia de querer cumplir la ley de Dios. Sin embargo, al uno reflexionar, se da cuenta que no puede cumplir la ley de Dios, que es un fracasado. Esas personas son las que tienen interés en la historia de Jesús, son los que aceptan la historia de Jesús, los que pasan por la experiencia del fracaso de querer cumplir, obedecer la ley de Dios. Bueno, entonces estos llegan a ser las ovejas de Jesús y la comunicación, repito, la forma como Él los guía es impresionando sus pensamientos, poniendo pensamientos en la mente de ellos. Es la forma como Él se comunica, poniendo a veces también sentimientos y afectos, pero mayormente son pensamientos. Y entonces hay que aprender a discernir esos pensamientos, porque es esa la forma como guía Jesús a sus creyentes. Usted es como el pastor, parecido como el pastor, guía a sus ovejas, por su voz, por las órdenes que da.
Ahora el 10, leemos que además de las ovejas del pueblo de Israel, también hay los gentiles. A esto se refiere el versículo 16 que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, igualmente a estas debo traerlas, para que oigan mi voz, y entonces serán un rebaño con un solo pastor. El énfasis está Jesús, cómo se comunica, cómo guía a los creyentes en esta vida, por impresiones en los pensamientos. Impresiones, pensamientos de la palabra de Él, de sus enseñanzas, especialmente el relato de su muerte. 17-18. Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para volver a tomarla. 18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para nuevamente tomarla. Este es el mandamiento que lo tomé de mi Padre. Es el pastor celestial, este que está en el libro de los Salmos. Recuerda, Jehová, Yahvé es mi pastor. Así se presentó al pueblo judío para explicarles la relación, el cuidado, la guía, la protección que Él tiene sobre las personas que están escuchando, prestan atención a sus enseñanzas y sobre todo aceptan la historia de su vida, especialmente la de su sacrificio. 19-21. El sacrificio, esto enfatiza a Jesús, el 17 y 18, que va a dar la vida por sus ovejas. Esto es, va a ser crucificado para que sus ovejas tengan vida. 19-21. Entonces, nuevamente surgió una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene demonio, está loco, ¿por qué le hacen caso? El 21, otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. Un endemoniado no puede abrir los ojos de los ciegos. Los milagros de Jesús, especialmente este último que hizo con el ciego relatado en el capítulo 9, les indicaba a ellos que Jesús, contrario a lo que la mayoría decía, les encontraba a las ovejas de Jesús. Les indicaba a las ovejas de Jesús que Jesús no era endemoniado por la señal que había hecho, curar a un ciego, dar la vida a un ciego. Y entonces, del 22 al 42 leemos esto. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Jesús caminaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Era invierno. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dinos con claridad. Jesús, en el 25, les contestó, les he dicho, pero ustedes no tienen fe. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas testifican de mí. 26, pero ustedes no tienen fe, porque no son mis ovejas, como les he dicho. 27, mis ovejas oyen y mi voz. Esta es la característica de una oveja de Jesús. Oye su voz, entiende la voz, entiende sus explicaciones. Yo las conozco y ellas me siguen. 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. En la ley, los judíos no tenían claro lo de la vida eterna. Ellos sabían que los beneficios de guardar la ley eran todos de tipo terrenal. Ustedes pueden leerlos, esos beneficios, en Deuteronomio 28. Eran bendiciones de tipo física. Los hijos sanos, la mujer sana, un hogar bueno, la tierra productiva, buenos frutos, el ganado multiplicándose. Estas cosas eran las bendiciones para los que hubieran podido guardar la ley, pero nadie podía. Y entonces
Pero Jesús lo que da, primeramente, Él es el único que da vida eterna y nadie puede quitarle de su mano. Nadie. Una persona que acepta la historia de Jesús, Jesús le acepta, como vamos a leer más abajo, lo tiene en su mano. En realidad el Padre lo tiene en su mano y nadie puede arrebatarle de la mano del Padre. Bueno, leamos. Dice el 27. Bueno, el 26 leo. Ustedes no tienen fe porque no son mis ovejas, como les he dicho. Ustedes comprenden que ellos, los que no oían a Jesús, eran de la ley, eran asiduos, tremendos, fervientes defensores de la ley. Lo mismo es ahora. La fe y la ley, hermanos, no pueden ir juntas. Sí, la ley viene primero para luego llegar a la fe, pero una vez que se llega a la fe, la ley ya no tiene ámbito. Esto es lo que leemos en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo. Bueno, Jesús da la vida eterna y ninguna de las personas que han prestado atención a su historia, especialmente a la de la cruz, esto es, las que oyen la voz de Jesús, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. En realidad, una vez que se entra en la fe, Dios, el Padre y su Hijo le toman el control de esa vida, de esa persona, para llegarla a su destino, que es resucitarla, esto es, efectivizando lo de la vida eterna. El 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. A estas personas que han prestado atención a la historia de Jesús. 30. El Padre y yo somos uno. Aquí surgió una gran controversia. Recuerden que Jesús hablaba hebreo. La palabra uno es ejad en hebreo. Esta palabra realmente significa una unidad, porque Dios no es una unidad solo, sino es un complejo de tres personas. Y entonces por eso la palabra uno significa un complejo, una unidad compuesta de más de uno. Por ejemplo, la primera vez que se usa la palabra ejad en el Antiguo Testamento es cuando Dios unió a Adán con Eva. Serán una sola carne. Esto es la palabra una sola, es ejad, que quiere decir una unidad que en el caso del matrimonio estaba compuesta por Adán y Eva. Dios es una unidad compuesto por tres personalidades. Y entonces Jesús dijo esto, el Padre y yo somos esa unidad, el ejad. Y entonces el versículo 31, los judíos agarraron piedras para lapidarle. El 32, Jesús les contestó, yo les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de estas obras buenas me lapidan? 33, le contestaron, no te lapidamos por ninguna obra buena, sino porque hablas mal contra Dios, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les contestó, ¿no está escrito en la ley de ustedes? Yo dije, son dioses. 35. Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios les llamó dioses, y nadie puede alterar la escritura, ¿a quién, el 36, a quién el Padre santificó? Esto es a Jesús, ¿no es cierto? Y envió al mundo, ustedes dicen que blasfeman porque yo dije, yo soy hijo de Dios. Y entonces este era uno de los grandes temas de los judíos que buscaban toda manera para rechazar a Jesús como Mesías. Este era uno de los grandes temas, que Jesús decía por las obras que él hacía, por sus enseñanzas, que eran de todas del Padre, que él fue enviado por el Padre para predicar esta salvación a los judíos y luego pues el resto de la historia humana a los humanos. Entonces los judíos buscaban todo pretexto para rechazar a Jesús como Mesías. Este era uno de los grandes, porque cuando
realmente Jesús tenía grandes obras que testificaban de que había sido enviado por el Padre, por Dios el Padre. Por esto Jesús, basado en esas obras, Jesús les decía a ellos que era el Hijo de Dios y que el Padre y Él eran uno, o el Padre y Él son uno. Y entonces Jesús les mostró en las Escrituras que incluso las personas a quienes se les da la palabra de Dios, que en el caso del Antiguo Testamento fue a líderes judíos, ¿no es cierto?, les llamó dioses por haberles dado la palabra de Dios. Jesús era la palabra de Dios encarnada. Y entonces Jesús les dijo, si esto en la Escritura está, que a los que se les ha dado la palabra de Dios les llama dioses, ¿cómo no es malo? Pues imposible que a quien Él envió al mundo, ustedes dicen que blasfema, porque yo digo que el Padre y yo somos uno, esto es que yo soy hijo de Dios. 37. Por supuesto, si no hago las obras de mi Padre, siguió diciendo Jesús, no me crean las que yo y el Padre somos uno. Pero si, el 38, pero si hago las obras de Dios, aunque no tienen fe en mí, tengan fe en las obras, a fin de que sepan y tengan fe en que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús enfatizaba su unión. Era una valentía tremenda. Era una valentía tremenda, porque eso sabía que le atraería la muerte. El 39, entonces buscaron nuevamente apresarlo, pero se les escapó de las manos. Jesús huyó. Y otra vez fue al otro lado del Jordán, al lugar donde primero bautizaba Juan, estoy en el 40, y se quedó allí. 41. Y muchos vinieron a él, le siguieron, y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, Juan el Bautista, sin embargo, todo lo que Juan dijo acerca de él, acerca de Jesús, porque Juan es el que le presentó a Jesús, era verdad. 42. Y allí muchos tuvieron fe en Jesús. Entonces, cuando Jesús explicó sobre la forma como Él está relacionado con los que aceptan su historia, la forma es comparable a la de un pastor con sus ovejas. Esto es, los guía, los protege, los defiende, busca alimento, les guía por lugares donde puedan nutrirse. Esta es la forma como Jesús explicó su misión de cuidar a los de la fe, a los que han aceptado su historia. El punto básico es que la comunicación, las órdenes que da el pastor a sus ovejas son mediante su palabra a nosotros, a las ovejas de él, a todos los que han aceptado su historia. Se comunica por medio de pensamientos, no es por palabra audible, ¿no es cierto?, sino por medio de pensamientos que el Espíritu Santo imprime en la mente, a veces también sentimientos y afectos. Es en esta forma como Jesús dirige a los de la fe en este mundo. Gracias por escuchar este estudio, que Dios los bendiga, y les invito la próxima semana para continuar con el capítulo 11.